Venimos de semanas muy cargadas de contenido emotivo y simbólico para nuestro pueblo, y la fecha que se acerca y que hoy estamos recordando no es la excepción. Los 40 años de la Guerra de Malvinas nos obliga a mirar y reflexionar sobre un pasado reciente que pone en evidencia las mejores reservas antiimperialistas y democráticas de nuestro pueblo, que contrastan duramente con la desidia de las cúpulas militares genocidas que, como bien dijo el pueblo argentino en las calles hace ya 40 años, no sirven para la paz ni para la guerra. Nuestras Malvinas están ocupadas ilegalmente por los ingleses desde el año 1833. No estaba en la voluntad de los militares genocidas recuperarlas. Su estrategia fue un intento desesperado por mantenerse en el poder frente al cuestionamiento de sus planes económicos, la ruptura de gran parte de su base social y, sobre todo, la ascendente y valiente resistencia obrera y popular que se movilizaba en las calles aún en plena dictadura, cuya máxima expresión se dio el 30 de marzo de 1982, justamente un día como hoy, hace 40 años, con una masiva huelga y movilización que, al grito de "se va a acabar la dictadura militar", hizo temblar a la Junta Militar y a sus cómplices civiles, eclesiásticos y empresariales. Fueron miles de trabajadores y trabajadoras en las calles y plazas de todo el país, muchos de los cuales fueron encarcelados, brutalmente reprimidos y por lo menos uno de ellos asesinado en Mendoza. Ahí está el antecedente inmediato de esa aventura militar ideada por Galtieri para salvar al gobierno genocida. En los poco más de 2 meses que duró la guerra, pudieron verse, como en toda guerra, las miserias más hondas, pero también las actitudes solidarias más maravillosas. Son ejemplo de estas últimas las enormes movilizaciones de solidaridad en toda Latinoamérica, motorizadas por el antiimperialismo que cuestionaba el poder político y militar de las grandes potencias. No podemos olvidar las grandes marchas del pueblo peruano en apoyo a la soberanía de Argentina sobre las islas. Solidaridad que se sostiene en el tiempo. Incluso hace pocos meses, cuando la selección argentina de fútbol jugó contra Perú en el Monumental por las eliminatorias sudamericanas, ese día una bandera enorme desplegada en la tribuna decía: para el Perú, las Malvinas son argentinas. A 40 años, la solidaridad sigue viva y el reclamo también. Ni hablar de la enorme cadena de solidaridad que construyó nuestro pueblo, que se encargaba de organizar masivas colectas para los combatientes y que se alistaba para ir a pelear cuerpo a cuerpo contra el imperio inglés. Un ejemplo que yo también quiero recordar, al igual que lo hizo la legisladora, porque pinta de cuerpo entero no solo a nuestra organización política y a los valores por los cuales militamos, sino también, creo yo, a la clase obrera de nuestro país, que es el de José Francisco Páez, más conocido como el Petizo Páez, quien fuera dirigente del CITRAC-CITRAM en las décadas del 60 y 70, uno de los principales referentes del clasismo cordobés, protagonista del Viborazo. Bueno, fue detenido por el gobierno de Isabel en el 75 por actividades subversivas. Pasó 8 años preso, la mayoría de ellos durante la dictadura, sufriendo torturas, golpes, aislamiento y las más salvajes condiciones. Y sin embargo, a días de salir de la cárcel, mientras festejaban la libertad en un asado con sus compañeros y compañeras, anunció junto a otros que se iban a alistar como voluntarios para ir a pelear a la guerra contra el imperialismo inglés. Estos compañeros los hacían no solo para recuperar la soberanía de nuestras islas, sino porque confiábamos en que si ganábamos la guerra, al revés de lo que pensaba Galtieri, el pueblo iba a seguir hasta sacárselos de encima a ellos también. Esa es la fibra de la cual está hecha nuestra clase y nuestros compañeros. La convicción del Petizo Páez y de la clase obrera
hizo que jugaran un rol completamente distinto al de las cúpulas militares, genocidas y sus cómplices, civiles, empresariales, y de los partidos políticos tradicionales, que luego de un apoyo silencioso de su dirigencia a los peores años de la dictadura, deciden condenar fervorosamente la acción bélica. Encabezada esta reacción por la movilización del Papa, Juan Pablo II, que luego de visitar Inglaterra vino a nuestro país a bregar por la paz y facilitar la rendición del pueblo argentino. Ni hablar de la barbarie cometida por la Junta Militar, que fue a la guerra decidida a perderla, tal como lo demuestra el elocuente informe Rattenbach desclasificado hace 10 años. Pensaron que, como la dictadura era la mejor alumna de los planes de Estados Unidos, el imperialismo yanqui los iba a apoyar, algo que lógicamente nunca sucedió. Al contrario, Estados Unidos colaboró abiertamente con los ingleses. Y en ese contexto, Galtieri y la cúpula militar decidieron abiertamente pelear con una mano atada en la espalda al punto de hambrear y torturar a sus propios soldados. De hecho, por estos días, un grupo importante de veteranos se encuentran exigiendo a la Corte que avance la causa contra un centenar de militares acusados por esto. Estas fueron las causas por las que se perdió la guerra. Guerra que, es importante decirlo, podría haberse ganado. Pero era tan justa la causa por la que peleamos y tan inútiles las cúpulas militares para eso, que queriendo aprovecharla para salvarse, terminaron hundiéndose. A tal punto que los echó la movilización popular en las calles, la misma que luego impondría el histórico juicio a las juntas y la exigencia permanente de justicia y castigo para sus responsables. En estos 40 años vimos cómo los sucesivos gobiernos capitalistas dejaron que todo se empantane en la diplomacia, con meras declaraciones y tibios reclamos. Bueno, el punto más extremo, que ya se nombró también, el del canciller menemista que llegó al punto de regalarle ositos a los kelpers. Mientras tanto, los ingleses siguen ocupando nuestras islas, y no solo las islas, sino, mírenlo al inglés Lewis, que se robó un lago entero en la Patagonia, y llega al colmo de desoír las leyes, resoluciones de la justicia, impidiendo a los ciudadanos argentinos que podamos acceder al lago, uno de los mayores reservorios de agua glaciar del sur. Pero no es solo Lewis. Miles y miles de hectáreas de tierra fueron compradas por capitales piratas, empresas como British Petroleum, propietaria del 60% de Pan American Energy, la principal operadora del yacimiento Cerro Dragón, el mayor del país, Shell, Anglo-Holandesa, Cadbury o el banco HSBC, entre otras, se llenan los bolsillos desde hace años girando sus multimillonarias ganancias a sus casas matrices, saqueando nuestros recursos, explotando nuestro trabajo y fortaleciendo de esta forma las posiciones económicas y políticas de los capitalistas ingleses y sus socios. La desmalvinización es la otra cara de la entrega. Si no, recordemos a la referente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, ofreciendo las Malvinas a cambio de vacunas hace poco tiempo atrás. Por otro lado, los sectores referenciados en el progresismo que gobernaron el país, que lamentablemente han desaprovechado por completo el sentimiento antiimperialista que cada vez más creciente en los últimos años. Por eso hoy, a 40 años, hay heridas abiertas y deudas pendientes que es urgente saldar. En primer lugar, con las y los veteranos de Malvinas, maltratados en el campo de batalla por la propia jerarquía militar y abandonados a su suerte por los gobiernos de la democracia. Los centenares de suicidios, las dificultades económicas, la falta de apoyo y sobre todo el ver que aquello por lo que arriesgaron su vida no es una prioridad ni para este ni para ninguno de los gobiernos anteriores. Y en segundo lugar, el reclamo por la soberanía sobre nuestras islas, que está más vigente que nunca. Y en esto tengo que decir que aunque queda muy bonita en el boletín oficial la frase "las Malvinas son argentinas", para hacer la realidad hace falta más, mucho más.
Tenemos un arma importantísima para hacer retroceder a Inglaterra. Se trata justamente de los bienes e inversiones de las grandes empresas británicas en nuestro país. Ellos siguen saqueando nuestros mares, contaminando nuestras aguas, y es hora de tocar esos intereses. Con sanciones a las empresas que no cumplen con la ley 26.659, que prohíbe las actividades hidrocarburíferas de las empresas no autorizadas en nuestra plataforma continental, que son todas inglesas, que operan ilegalmente en Malvinas, con expropiaciones a estos piratas que avanzan clandestinamente, con exploraciones y perforaciones para llevarse el petróleo a costa de saquearnos y contaminarnos aún más. En definitiva, la recuperación de las Malvinas no comienza en la costa de las islas ni en los tribunales internacionales, sino en nuestro propio territorio, afectando los intereses de los capitales ingleses, recuperando nuestros recursos y producción que fueron entregados por los gobiernos cómplices. Vale decir que este desafío es muy difícil de concretar si lo que lo encaran son los gobiernos que han decidido entregar lo nuestro al mejor postor, como viene sucediendo. Es imposible que sean ellos quienes encaren una política de real soberanía sobre nuestras islas y de definitiva independencia de nuestros pueblos de todas las ataduras imperiales. Por eso es tan importante y urgente fortalecer alternativas como las que planteamos desde la izquierda que se jueguen a fondo por nuestra soberanía. Por los heroicos combatientes y caídos en la batalla, por los heroicos sobrevivientes, varios de ellos hoy presentes acá, por el sentimiento antiimperialista de las y los argentinos. Es hora de hacer realidad lo que sentimos, que las Malvinas sean de verdad argentinas. Muchas gracias. Gracias, legislador Echavarría.